un documento. Lo vamos a leer. Hola. Bueno, en primer lugar quiero hacer un reconocimiento a los legisladores que nos permitieron poder estar aquí compartiendo el punto de vista de las comunidades mapuches, que hoy estamos en el epicentro de la explotación de lo que se conoce como vaca muerta, y dentro de todo lo que va a ser el desarrollo de esta formación va a atravesar alrededor de 20 comunidades mapuches. Por lo tanto, el impacto que va a generar es muy importante. Por lo tanto, si se está discutiendo una ley que va a tener que ver con la relación entre la industria y el pueblo mapuche, para nosotros es de suma importancia e interés, y por eso hicimos todo lo posible para llegar hoy aquí. No obstante, realmente nos sentimos un poco abrumados, ¿no? Porque cuando tomamos conciencia que una ley que va a definir la relación entre la industria petrolera y el pueblo mapuche va a ser tratado en 48 horas, realmente nos genera, lo que digo, ¿no?, una gran sensación de saber que estamos discutiendo una cuestión trascendente y sin la participación necesaria, más aún cuando tomamos conciencia de que esta ley no va a llegar a ser tratada en las legislaturas provinciales. Por lo tanto, la presencia nuestra era fundamental para hacer conocer uno de los vacíos que va a tener esta ley de aprobarse tal cual está escrita en el proyecto. Nos parece que el tema de la consulta a los pueblos indígenas es una cuestión que ya deja de ser una gestión de buena voluntad o un acto generoso del Estado y se convierte en una obligación. Y esa obligación está siendo absolutamente eludida en este texto del cual nosotros tomamos conocimiento de esta manera tan apresurada. Yo le decía de que nosotros venimos desde el centro de lo que va a ser de lo que ya es la explotación de vaca muerta, y venimos de una experiencia muy triste, muy oscura, de haber convivido con Repsol durante más de una década, que dejó un pasivo ambiental que fue reconocido por el propio ministro de Economía en el informe Mosconi, donde reconoce que hay un pasivo ambiental de 5.000 millones de dólares, y ese pasivo ambiental está instalado fundamentalmente en las comunidades mapuches, en territorios comunitarios. Entonces, cuando no terminamos de recuperarnos de semejante sacudón, de semejante paliza de haber convivido con esta petrolera, nos llega la noticia de que llega a nuestros territorios una de las empresas más desprestigiadas que hay en el continente y en el mundo, que es Chevron. Por eso no terminamos nunca de recuperarnos de alguna manera, cuando permanentemente vamos encontrando nuevas medidas, nuevos marcos jurídicos que lo único que hacen es alejar de una convivencia entre la industria petrolera y el pueblo mapuche. No es posible una relación y una convivencia entre la industria y el pueblo mapuche cuando vivimos atravesando décadas de explotación y de impactos profundos que no solo afectan la cuestión ambiental y social, sino que afecta fundamentalmente la cuestión cultural, porque son decenas de comunidades que van a quedar quebradas en su forma de vida, van a quedar desnaturalizadas en la forma en que nosotros nos hemos relacionado históricamente con nuestro hábitat, con la naturaleza que nos rodea, y bajo reglas de juego económicas que terminan de tergiversar y de quebrar absolutamente la vida comunitaria mapuche, que durante 200 años de Estado hemos defendido y tenemos el orgullo de sentir pertenencia. Estos 200 años que el pueblo mapuche ha logrado permanecer y proyectarse no ha sido, lamentablemente, parte de una política de Estado, parte de una política pública, porque la política pública ha tendido permanentemente a desintegrar o a eliminar la presencia cultural del pueblo mapuche. Y una industria como la que nos toca hoy convivir está contribuyendo a eso, cuando debería de alguna manera crear algún mecanismo, alguna alternativa para eso. Pero yo quiero, en consideración del tiempo, quiero pasar a leer una apretada síntesis que elaboramos en este apuro por llegar aquí a participar hoy, y que dejamos en manos de la presidencia de la comisión para que sea considerada. Nosotros consideramos que si este aporte que hace el pueblo mapuche no es considerado, esta ley va a carecer de absoluta legitimidad y de legalidad, porque hay todo un marco normativo y jurídico que obliga al Estado a considerar y a tener en cuenta la presencia del pueblo mapuche, porque somos preexistentes
a cualquier tipo de legislación o a cualquier tipo de presencia institucional del Estado, por lo menos en esa región que va a atravesar esta formación. Entonces yo me quiero referir concretamente a un documento que dejo en mano aquí de la Presidencia de la Mesa y que es la obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas. El convenio 169 de la Organización del Trabajo, que fue ratificado por ley 24071 sobre pueblos indígenas y tribales, fue ratificado en el año 2000 y es de carácter supralegal e impone a los Estados claras obligaciones respecto a los derechos territoriales, ambientales y de participación de los pueblos indígenas. De este modo, por el artículo 6 del convenio, el Estado está obligado a consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle directamente. El apartado 2 del artículo aclara que las consultas deben de efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a la circunstancia, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de la medida propuesta. Este derecho está intrínsecamente vinculado con la necesidad de que las instituciones estatales mantengan relaciones recíprocas con los pueblos indígenas en pie de igualdad. No se trata aquí de la simple participación ciudadana, derecho del que gozamos todos los habitantes, sino de un mecanismo de participación especial que no se agota con los procedimientos generales. Lo que debe garantizarse es el derecho a la participación colectiva como pueblos, y este es también el sentido de la cláusula de la Constitución, tanto nacional como de Neuquén, cuando afirma que se debe asegurar su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y se debe promover acciones positivas a su favor. Así dice el artículo de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la provincia de Neuquén. Tales consultas deberán ser realizadas por el órgano estatal que provea tomar la decisión, en este caso el Congreso Nacional, que debe realizarse con carácter previo a la resolución. No se agota con la mera información, debe ser transparente en un procedimiento que genere confianza entre las partes y con un amplio alcance a todas las decisiones que puedan afectarles. Del mismo modo, el convenio establece el derecho de que los pueblos indígenas determinen sus propias prioridades de desarrollo, lo dice en su artículo 7, e impone a los Estados la obligación de adoptar medidas para proteger el medio ambiente indígena a través de estudios de impacto ambiental y cultural, así como también la protección de los recursos naturales, como dice el artículo 15, inciso 1. La protección del medio ambiente indígena conforme al convenio impone a los gobiernos el deber de respetar la importancia especial que para la cultura y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorio, o con ambos, que ocupan o utilizan de alguna u otra manera, en particular los aspectos colectivos de esta relación, según lo dice el punto 13, inciso 1. El deber genérico de consulta es precisado para los casos como el presente, donde se involucra el recurso del subsuelo. Dice en el artículo 15.2 de la ley 24071, se afirma textualmente que los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con mira a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras, los pueblos interesados deben participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades. Los derechos colectivos, efectivos y garantizados de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos tradicionales son fundamentales para su desarrollo económico y social, para su integridad física y cultural, así como para su medio de vida y subsistencia. Los derechos garantizados a la utilización de la tierra y de los recursos son también esenciales para el sostenimiento de su cosmovisión y espiritualidad, y en pocas palabras, su sobrevivencia misma como comunidades territorialmente viables y culturalmente únicas. En ese sentido se han pronunciado distintos organismos de la Nación Unida como el CERD. También la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, adoptada en el 2007, ratifica de manera explícita el consentimiento libre previo informado en varias de sus disposiciones, pero fundamentalmente respecto de las prioridades de desarrollo, porque dice en su artículo 32, los Estados celebrarán consulta y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas
a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios, y otros recursos particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de cualquier otro tipo. Pero no solo los organismos internacionales hablan de la obligación del Estado de ir aplicando el derecho a la consulta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de declarar el 10 de diciembre del año pasado la inconstitucionalidad del decreto 1184, aprobado en aquel entonces por el gobernador Sobeys, que pretendía regular la personalidad jurídica comunitaria sin respetar las pautas constitucionales y los tratados de derechos humanos, estableciendo que la consulta es una obligación ineludible del Estado en proyectos que le afecten. Otro reciente e importante antecedente que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas y que este proyecto incumple es el dictamen emitido semana atrás por la Procuradora General de la Nación cuando se dirige a la Corte Suprema sobre un litigio de la comunidad mapuche cuando crean un municipio superpuesto a su territorio comunitario. La Procuradora dispuso medida urgente para hacer efectivo la consulta y la participación de las comunidades afectadas por esta medida estatal. Entonces, de alguna manera, todos estos antecedentes a la hora de poder entrar a discutir este proyecto de ley no han sido tenidos en cuenta en absoluto, y los pueblos indígenas nos enteramos por los medios de comunicación sobre este tratamiento, y voy a tener que volver a la provincia e informarles que es muy posible que la semana próxima se convierta en ley. No vamos a tener absolutamente ninguna posibilidad de los grados de participación que la normativa le exige al Estado que aplique cuando se va a legislar sobre algo tan fundamental o que va a atravesar la vida de más de 20 comunidades en la provincia de Neuquén. Nosotros en Neuquén no solo que no somos considerados a la hora de consultar, sino que además somos perseguidos judicialmente por todo un proceso de judicialización que hay contra todo lo que sea demanda de derechos. Por eso nuestras principales autoridades están procesadas o están con amenaza de medidas de fuerza por parte de la justicia. Tenemos un gobierno provincial que no ha logrado elaborar medidas para poder revertir toda esta situación. Tenemos una industria petrolera que funciona sin ningún tipo de control de parte de los órganos responsables del Estado, y además somos estigmatizados como violentos, como gente beligerante, como gente que está en contra del desarrollo y del progreso de la sociedad. Incluso somos calificados por estar actuando permanentemente al margen de la legalidad, cuando lo que más queremos es justamente que se cumpla la ley. Tenemos normas, tenemos leyes, tenemos principios constitucionales que se están violando. Por lo tanto, el principal reclamo que nosotros hacemos aquí en esta propuesta que traemos es justamente eso, que se cumpla con un marco jurídico y constitucional que se está violando en la medida en que quede este vacío en este proyecto de ley de la no participación de la consulta con los pueblos indígenas. Por lo tanto, vengo aquí a cumplir este rol que lo cumplo como autoridad del Consejo Zonal Traunco de la Confederación Mapuche de Neuquén, y hago un reconocimiento a los senadores que nos permitieron llegar a este lugar. Y quiero terminar diciendo que hemos manifestado por escrito nuestra impugnación a este tratamiento en caso de que el procedimiento legislativo que se está llevando adelante no indique expresamente la aplicación del derecho a la consulta en este proyecto. Tomaremos la medida conducente a hacer cumplir los derechos humanos de los pueblos indígenas de nuestro país, recurriendo a tribunales locales y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha asentado numerosa jurisprudencia a la hora de hacer valer el derecho a la consulta. Yo creo que Argentina se tiene que comenzar a poner a la altura de lo que es su realidad. Argentina no es blanca y europea como siempre nos quisieron convencer, tiene más de 30 naciones originarias al interior de sus estados. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es una organización de este Estado que acabe con la discriminación, que acabe con el racismo, que le dé a cada pueblo indígena el lugar que corresponde y podamos encontrar mecanismos de convivencia y no de permanente discriminación y represión. Hay ejemplos muy cercanos, tanto de Bolivia como de Ecuador, como de Colombia, que nos dan un montón de antecedentes y de experiencia para aprender a legislar. Pero tenemos que ir logrando cubrir esa enorme asignatura pendiente que tiene el Estado con los pueblos indígenas, y si se llega a aprobar este proyecto tal cual está establecido, va a ser un paso más que se dio hacia la discriminación y hacia el marco de ilegalidad en que hoy se relaciona el Estado con los pueblos indígenas. Muchísimas gracias.